Este es más corto, es menopausia. Y con eso ya terminamos. Ya. El siguiente tema que tenemos que ver es menopausia, ¿no? La menopausia es una condición normal. Es el cese de la producción de hormonas reproductivas de ovarios durante al menos 12 meses consecutivos. ¿Cómo se valora que ha cesado la producción de hormonas? Con la amenorrea, ¿no? El cese de los ciclos menstruales por 12 meses consecutivos, a eso se llama menopausia. Es un diagnóstico que se hace siempre de forma retrospectiva, ¿no? Yo no puedo saber si alguien es menopáusica recién al mes. Tiene que pasar por lo menos un año. El nombre menopausia viene del griego pausis, que significa pausa, y men, que significa mes, ¿no? Pausa del mes o del ciclo menstrual, ¿no? La mayoría de mujeres entra a la menopausia a los 45 años, hasta los 56 se puede producir. Es algo normal, se acompaña de síntomas vasomotores, alteraciones de algunos órganos, urogenital, psicógeno y cardiovascular, ¿no? Como las mujeres viven más que los varones, pasan aproximadamente el 40% de su vida en años posmenopáusicos, ¿no? Entonces acá vemos un gráfico para que entiendan. Menopausia simplemente es el cese definitivo de la menstruación, o sea, dejó de ver un año en la regla, menopausia. Pero los síntomas que se acompañan de la falta de hormonas, que puede durar varios años antes de la menopausia y después de la menopausia, ¿cómo se llama? Climaterio, ¿ya? Climaterio. ¿Qué involucra el climaterio? Lo que bien conocen muchas personas como premenopausia y posmenopausia, ¿no? La premenopausia y la posmenopausia. ¿Y qué es la perimenopausia? Los periodos de síntomas que rodean o que anteceden a la menopausia, ¿no? A medida que las mujeres envejecen, los folículos ováricos disminuyen no solo en números, también en función y calidad, ¿no? Hay disminución de las células de la granulosa del ovario y estos eran principales productores de estradiol e inhibina B. Entonces, al atreciarse, los niveles de estradiol van a disminuir, ¿no? Los niveles de hormona antimuleriana también disminuyen, ya que estos se producían en la granulosa del ovario. Con la falta de inhibición de las gonadotropinas provenientes del estrógeno y la inhibina, aumenta la producción de FSH, ¿no? Como ha bajado el nivel de estrógeno, la FSH va a empezar a aumentar por el feedback negativo. Esta disminución de los niveles de estrógeno va a alterar el eje hipotálamo hipoficiario ovárico. Como resultado, también va a haber una falla en el desarrollo del endometrio, lo que genera ciclos irregulares hasta que finalmente la menstruación se detiene por completo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una mujer premenopáusica? ¿Recuerdan el eje? GnRH en el hipotálamo estimula FSH y LH en la hipófisis y esto en los ovarios, ¿no? La producción de estrógeno genera un feedback, tanto el FSH como el GnRH, y lo que es la inhibina y activina generan un feedback directo a la hipófisis, ¿no? Al no haber producción de estrógeno, la FSH empieza a aumentar y al no producirse tampoco inhibina o activina, estos niveles de FSH se disparan muy alto, más de lo normal. El síntoma menstrual inicial es una fase folicular acortada, ¿no? Antes de la menopausia empiezan a tener menstruaciones más frecuentes, pero en poca cantidad. Después de esto, la duración del ciclo menstrual empieza a aumentar. Puede empezar a tener problemas de anovulación, sangrado uterino anormal, perimenopáusico, hasta que finalmente la menstruación se va a detener, ¿no? Los niveles de testosterona no cambian significativamente al inicio de la menopausia, lo que genera un aumento de la proporción de testosterona con respecto al estrógeno, y esto genera síntomas de hiperandrogenismo antes de la menopausia. Es por eso que en la perimenopausia es frecuente los problemas de acné. La menopausia puede ocurrir debido a procedimientos quirúrgicos también, por ejemplo, una oferectomía bilateral, ¿no? Tuvo una operación por cáncer de ovario, se tuvo que retirar los 2 ovarios, va a estar en menopausia, porque ya no va a haber la regla, ¿no? Por deprivación hormonal, ¿no?
También se puede causar por otro tipo de condiciones, como la endometriosis, quimioterapia contra el cáncer, el uso de agentes alquilantes, la radiación, enfermedades crónicas como el VIH o terapias antiestrogénicas, ¿no? Suele comenzar entre 45 y 56 años. Alrededor de las mujeres experimentan una menopausia natural temprana, que ocurre entre los 40 y 45 años, ¿no? Antes de los 40 años, eso se le llama fallo ovárica precoz o menopausia prematura, que sí amerita siempre estudios hormonales, ¿ya? Pero es normal que alguien entre a la menopausia a partir de los 40 años. La mayoría de ellas lo va a hacer a los 45. Es un proceso fisiológico normal. Recuerden que es algo normal. Las mujeres envejecen, al igual que el número de folículos. El número de folículos va a disminuir rápidamente y esto va a generar un efecto directo en la FSH, ¿no? La LH no va a aumentar, ya que no va a haber mayor problema, no va a haber ovulación. Pero los niveles de FSH van a empezar a aumentarse por la disminución de estrógeno. Los niveles de testosterona, ya sabemos, no solo a nivel ovárico, sino a través de las glándulas suprarrenales, suelen aumentar o suelen estar más elevados que los niveles de estrógeno, ¿no? Más del 80% de mujeres van a tener síntomas de menopausia. Y esto va a cambiar de acuerdo a factores ajenos, por ejemplo, la dieta, tabaquismo, el origen étnico, problemas médicos, personas que se han ejercitado, el nivel socioeconómico, el índice de masa corporal y la salud ginecológica en general. Entonces, acá tenemos un resumen de qué sucede en la menopausia. Vemos que a la cabeza tenemos una disminución del número de folículos, ¿no? Al disminuir el número de folículos, ¿qué pasa al inicio de la menopausia temprana? Los niveles de inhibina B van a disminuir, generando una alteración del feedback negativo de la hipófisis e hipotálamo. Por lo tanto, la FSH empieza a aumentar. ¿Qué hace esto? Un reclutamiento folicular temprano, lo que hace que haya ciclos menstruales con fase folicular corta, es decir, ciclos más cortos, ¿no? Empieza a sangrar más, a tener más ciclos, pero en menor cantidad. Menopausia temprana, perimenopausia, ¿no? ¿Qué sucede ya después, llegando a este momento de la menopausia? Disminuye el número de folículos reclutados, por lo tanto, disminuye la ovulación, disminuye las células de granulosa al no haber folículos. Al no haber granulosa va a empezar a disminuir los niveles de estradiol. Este descenso de estradiol y de hormona antimuleriana empieza a alterar ya un poco lo que es la LH y disminuye la globulina fijadora de esteroides sexuales, ¿no? Y ya acá empieza a disminuir también los niveles de andrógeno. En la posmenopausia, al disminuir la ovulación, disminuyen los niveles de progesterona, no se produce el cuerpo lúteo, que genera que los sangrados sean más escasos, ¿no? Poco sangrado y los ciclos empiezan a espaciarse al no haber ovulación. Más que todo esto es para que entiendan que en la premenopausia es frecuente los sangrados más seguidos, pero en la posmenopausia se va agotando y se va espaciando los ciclos menstruales, ¿no? ¿Qué pasa a nivel de los ovarios, no? Al momento de nacer, las niñas suelen tener más de 1 millón de folículos. Al momento de la pubertad, entre 250.000 y 400 folículos, pero en la menopausia estos folículos empiezan a envejecer y genera todos estos cambios a nivel ovárico, ¿no? Hay cambios en los telómeros, las mitocondrias y otros componentes del ovario que generan pues un envejecimiento ovárico a nivel celular, ¿no? Cambios urogenitales de personas con menopausia. Vemos acá algo muy llamativo que es la atrofia, ¿no? Hay cambios a nivel de la vulva y de la vagina. Se produce inflamación de las mucosas con eritema, con friabilidad. Hay un aumento del pH vaginal, de las células parabasales y un estrechamiento del introito, además de adelgazamiento labial, disminución de la profundidad y la anchura de la vagina. Notemos claramente cómo es un tejido vaginal normal, ¿no? Noten que las capas, el epitelio es pues grande, es vascularizado, ¿no? ¿Qué pasa en la menopausia? Atrofia vaginal, ¿no? El tejido epitelial se va a atrofiar, se adelgaza, se agrieta, se inflama, ¿no?
Hay hiperqueratinización de la capa externa, disminución del glucógeno, se adelgaza el epitelio, se aplana la capa basal, se degrada el colágeno y disminuye la vascularización, por ende genera sequedad vaginal, ¿no? Bueno, este es un estudio más que todo de cómo cambian, por ejemplo, las terapias regenerativas como el láser CO2 en casos de atrofia vaginal, ¿no? En caso de atrofia acá severo, al inicio como el epitelio delgado, y a medida que se hacen sesiones de láser, pues rejuvenece, ¿no? El famoso rejuvenecimiento vaginal, que es mejorar la atrofia, ¿no? A nivel de la vagina. Entonces, ya sabemos que la menopausia es un periodo normal, natural, pero un 80% de mujeres en menopausia va a tener síntomas. ¿Qué síntomas tiene una mujer con menopausia? Síntomas vasomotores, síntomas urogenitales, síntomas cardiovasculares y síntomas óseos. ¿Y por qué se presenta todo esto? Todo va por la disminución del estradiol, ¿no? Al disminuir el estrógeno, se presentan todos los síntomas. Entonces, los síntomas vasomotores, que son los más frecuentes, ocurren porque el descenso de estradiol aumenta los niveles de norepinefrina y de serotonina. Estos dos van a generar una alteración del sistema termorregulador del hipotálamo, ¿no? Y esta alteración que genera bochornos, sofocos, ¿no? Hot flashes, sudores nocturnos, alteración del sueño, depresión y cansancio durante el día, ¿no? Los síntomas vasomotores son los que suelen asociarse mucho a cambios en la calidad de vida de la paciente, ¿no? Síntomas urogenitales, porque disminuye la síntesis de colágeno, disminuye el flujo sanguíneo a nivel vaginal, hay adelgazamiento de las paredes vaginales, disminuye la producción de glucógeno, disminuyen los niveles de lactobacilos, por ende el pH empieza a aumentar. Y este adelgazamiento del tejido vaginal, ¿qué va a generar? Mayor incidencia de prolapso, de incontinencia, y los cambios de pH vaginal y la disminución de la secreción vaginal va a desencadenar la atrofia vaginal, ¿no? ¿Cómo se siente la atrofia? Mayor sequedad vaginal, más irritación, más infecciones y dispareunia, ¿no? Disminuye los niveles de estrógeno. ¿Y qué es lo que va a pasar a nivel cardiovascular? Aumenta los niveles de colesterol total. Disminuye los niveles de prostaciclina, ¿no? Vasodilatadores, y aumentan los niveles de vasoconstrictores como endotelina, ¿no? La angiotensina, que genera vasoconstricción, mayor riesgo de aterosclerosis, mayor riesgo de infarto de miocardio. Y a nivel óseo, ¿qué va a pasar? La apoptosis de osteoclastos disminuye, ¿no? Por el contrario, aumenta la actividad osteoclástica. ¿Y esto en qué genera? Una mayor resorción ósea, ¿no? Que la resorción ósea sea mayor que la formación ósea, ¿no? Disminuye la secreción a través de los osteoblastos, aumenta la maduración de osteoclastos y esto genera finalmente osteoporosis, ¿no? Entonces, en este cuadro también podemos ver cómo tratar, ¿no? Si yo veo acá que los síntomas de esta paciente por bochornos son por disminución, que tengo que darle estrógeno, ¿no? Terapia hormonal. Si tiene incontinencia urinaria, prolapso, sequedad vaginal, ¿qué le tengo que dar? Estrógeno, pero tópico. Si tiene síntomas cardiovasculares, podría darle estrógeno, ¿no? Pero solo para evitar la formación de placas, ¿no? Principalmente en mujeres perimenopáusicas y que no tengan ya placas ateroscleróticas, ¿no? Y si tengo una paciente con osteoporosis y síntomas óseos, pues le doy estrógenos, le doy moduladores selectivos del receptor estrógeno o le doy bifosfonatos, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ver. Los síntomas en la cabeza en pacientes con menopausia, los vasomotores, ¿no? Son los que más alteran la calidad de vida, sofocos, sudores, palpitaciones, migrañas, ¿no? Ocurren más de noche. Son impredecibles, suelen durar de 3 a 4 minutos cada sofoco que tenga la paciente, pero claramente afecta la calidad de vida, el sueño diario. Estos síntomas suelen durar en promedio de 1 a 6 años, ¿no? En algunas pueden durar hasta 15 años en mujeres posmenopausia. En
Pueden empeorar ¿con qué? Con el consumo de alcohol, de tabaco, pacientes obesas, que sean sedentarias o que estén afectadas a nivel de estrés, ¿no? Las migrañas cambian en frecuencia o intensidad con la menopausia también. Se deben las migrañas por niveles fluctuantes de estrógeno. Durante la menopausia temprana es cuando los niveles de migraña aumentan más. Después de la menopausia empieza a mejorar la migraña. Pero de todas maneras puede asociarse a una migraña con aura, mayores problemas, mayor tasa de accidente cerebrovascular, principalmente si la paciente es fumadora o usa anticonceptivos orales, ¿no? Síntomas genitourinarios: entre 50 y 75% de pacientes tienen sequedad, ardor, prurito, irritación, dispareunia, ¿no? Hay síntomas urinarios de urgencia frecuentes, ya que la vejiga tiene receptores de estrógeno, ¿no? Entonces, al disminuir, empieza a generar poliaquiuria, tenesmo, disuria, ¿no? Los bajos efectos de estrógeno de la menopausia causan infecciones vaginales o urinarias recurrentes, ¿no? Debido a que aumenta la colonización bacteriana vaginal con gérmenes de la vejiga. ¿Y esto por qué? Porque se altera el pH en la menopausia, ¿no? La incontinencia urinaria no se relaciona directamente a la disminución del nivel de estrógeno, pero sí se relaciona al sobrepeso, la diabetes, la edad avanzada, ¿no? Y hay disminución de la función sexual, ¿no? Síntomas psicógenos, ¿no? Es muy común llamarle a una mujer, pues, de mayor edad, pues, menopáusica, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene episodios de ira, irritabilidad, ansiedad, tensión, depresión, ¿no? Tienen ganas de llorar constantemente, pérdida de la concentración, pérdida de la autoestima, de la confianza. Entonces, 7 de cada 10 mujeres en menopausia sí, suelen tener estos síntomas, ¿no? Se acompañan también de apnea del sueño, insomnio, síndrome de piernas inquietas, ¿no? Lo que genera lo que a veces se agrava por los sofocos nocturnos, ¿no? Debido a que existen receptores de estrógeno en una gran variedad de regiones del cerebro que se encargan de regular el estado de ánimo y la cognición, es frecuente que la disminución de los niveles de estrógeno pues afecten el estado de ánimo, ¿no? También el estrógeno sabemos que tiene un efecto sobre la serotonina y la noradrenalina, lo que genera pues una alteración total también del estado de ánimo, ¿no? Ante una paciente menopáusica siempre debemos valorar presión arterial, el peso y la altura. Suele aumentar de peso las pacientes en la menopausia y eso es algo clarísimo. Cuando su cuerpo deje de producir estrógeno, es un síntoma muy común, el aumento de peso, ¿no? Las mujeres con menopausia suelen ganar 2 kilos durante el periodo de transición de la menopausia, ¿no? Y generan también una disminución de la altura. Esto se asocia a la osteoporosis, ¿no? A nivel de mamas, aumenta el depósito de grasa, aunque hay una involución después de la menopausia, ¿no? Y los cambios vaginales, pues se asocian a sequedad, atrofia vaginal, ¿no? También tienen artralgia, sarcopenia, pérdida de la masa, de la función, de la fuerza muscular. A nivel del sueño, dificultad para conciliar el sueño, rendimiento cognitivo también se altera, ¿no? Tienen ya problemas con el aprendizaje, ¿no? Una disminución temporal del rendimiento cognitivo, ausencia de aprendizaje. Con respecto a la función sexual, pues el deseo está disminuido, al igual que la función, y esto a veces va de la mano de la dispareunia, ¿no? De la sequedad, del dolor con la relación. ¿Qué va a pasar a nivel óseo? Vimos que hay una mayor resorción ósea, y una pérdida ósea en general, ¿no? Entonces, lo que genera que la densidad mineral ósea disminuya. Y esto a veces empieza años antes de que empiece la menopausia, ¿no? La deficiencia de estrógenos aumenta la actividad de los osteoclastos, generando un desequilibrio entre osteoclasto y osteoblasto, ¿no? ¿Cómo hago el diagnóstico? Como menciona acá, todo esto es de una guía de la COG y del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Generalmente yo no requiero pruebas de laboratorio para un diagnóstico de menopausia, ¿no? O sea, tengo una paciente de 50 años que me dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo bochorno, tengo sofoco, he dejado de ver la regla hace un año. No voy a pensar que está embarazada, ¿no? No voy a pensar que tenga un problema de hiperprolactinemia.
claramente es una paciente que está en la edad de ser menopáusica, ¿no? Pero si quiero hacer un diagnóstico, o principalmente puedo hacerlo en ¿en qué casos sí sería importante hacer un diagnóstico de menopausia? Una menopausia precoz, ¿no? Paciente de 30 años que deje de ver la regla, con bochornos, con sofocos. Claramente me importa saber si está en ese periodo. Entonces, ¿cómo haría ese diagnóstico? FSH sérica elevada. Por lo general, más de 30 es un indicador objetivo de menopausia. Y los niveles de estradiol, menos de 20 picogramos por mililitro, también van a sugerir menopausia, ¿ya? Entonces, estos dos son los más importantes para hacer el diagnóstico. Me puede ayudar dosar inhibina B, hormona antimuleriana, pero no es muy útil, la verdad. Lo más frecuente es usar FSH y estradiol. Las pruebas hormonales deben realizarse al menos 2 semanas de suspender los medicamentos hormonales. No son útiles al usar algún tipo de hormona. Pero esto, para que quede claro, no es necesario por lo general hacer un diagnóstico. Pero si necesito hacer el diagnóstico por algún motivo, como les dije, principalmente una menopausia química, ¿no? O una menopausia precoz, FSH y estradiol es lo que tengo que dosar. ¿Cuál es el tratamiento de la menopausia, no? Según la Sociedad Norteamericana de Menopausia, el tratamiento de la menopausia va en torno a minimizar los síntomas que perturban a la paciente y prevenir complicaciones a largo plazo. Es decir, no le voy a dar a todo el mundo que está en la menopausia, sino a aquella que tiene síntomas que alteran su calidad de vida y aquellas pacientes en las que yo tenga que prevenir complicaciones a largo plazo. Por ejemplo, alguien que tiene osteoporosis y tengo que evitar las fracturas patológicas, le tengo que dar hormonas, ¿no? ¿Qué es lo que nos sugiere lo que es la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? La hipótesis general nos dice que cuando se inicia entre los 10 años del último periodo menstrual y antes de los 60 años, nos ayuda a reducir también la incidencia de ACV, embolia sistémica y ataque isquémico transitorio, ¿no? No existen recomendaciones estándar para la edad en la que se debe suspender la terapia de reemplazo hormonal, ya que las mujeres pueden experimentar síntomas vasomotores durante varios años. Entonces, es un tira y afloja, ¿no? Tenemos que darle por el tiempo que la paciente requiera, en realidad que tenga síntomas, pero también cuando ya vemos que está bien después de varios años, para disminuir las complicaciones por la terapia de reemplazo hormonal, bajando la dosis o suspendiéndola para valorar si sigue con los síntomas vasomotores, ¿no? La dosis más baja es la dosis más efectiva. ¿En qué consiste el tratamiento hormonal sistémico? Principalmente cuando tengo paciente con síntomas vasomotores. Es muy beneficioso en el alivio de síntomas vasomotores. ¿Qué le tengo que dar, no? O sea, y eso me pasó, creo, con un grupo que tenía, que viene una paciente y le han pedido un estudio hormonal para darle un tratamiento hormonal. No va, o sea, no necesitan un estudio hormonal para indicarle hormonas a la paciente que está en menopausia, ojo. No se necesita porque ya lo vimos, no necesitas para el diagnóstico, no necesitas tampoco para un tratamiento. ¿Qué te sirve? Si tiene síntomas, esa paciente, y le están alterando la calidad de vida, tiene que usar hormonas, eso es un hecho. Entonces, tengo que darle hormonas si la paciente viene por síntomas vasomotores. Entonces, si tiene bochorno, sofoco, calor, insomnio, migrañas, tiene que recibir hormona esa paciente. No hay otra cosa que me cambie a mí más que la historia clínica. ¿Cómo le tengo que dar el tratamiento hormonal? Vienen varias formas las hormonas. Tengo en tabletas, en aerosol, en gel, en anillo vaginal, en parche, en inyectables, en diferentes modalidades, forma continua, cíclica. Y también puedo darle estrógeno solo, combinación de estrógeno con progesterona, estrógeno con base de doxifeno y progestágenos solos. Principalmente, tengo que dar estrógeno solo si la paciente ya no tiene útero. Pero si la paciente tiene útero, le tengo que añadir progesterona. Pues. Esa es la base de todo lo que ustedes tienen que entender hoy día. Si tiene una paciente con síntomas vasomotores, le tengo que dar hormonas. Si ya no tiene útero, uso estrógeno solo.
Pero si tiene útero, pues le doy progesterona. ¿Para qué? Para prevenir la hiperplasia endometrial y el cáncer de endometrio. El uso de estrógeno solo en mujeres con útero intacto aumenta la incidencia de hiperplasia endometrial a un 30% dentro del primer año de uso. Así que, si tiene útero mi paciente, le tengo que dar estrógeno y progesterona. El basedoxifeno es un modulador selectivo receptor de estrógeno. Puede utilizarlo también para reducir el riesgo de hiperplasia y cáncer de endometrio como alternativa a la progesterona, ¿no? Pero ¿qué es más barato? Estrógeno con progesterona. Todo lo que sabemos de efectos adversos, beneficios de lo que es la terapia hormonal, lo sabemos gracias al estudio Y. El estudio Y es el Women's Health Initiative, ¿no? Iniciativa de Salud Mundial de la Mujer. Ya desarrollada hace muchos años, consideró y estudió cuáles son los beneficios y efectos adversos en personas que han usado terapia de reemplazo hormonal usando estrógeno solo o usando estrógeno con progesterona, ¿no? Entonces, 10.000 personas con histerectomía, es decir, que ya no tienen útero, les dieron estrógeno solo, ¿no? Y de ellas se evaluaron en diferencia de placebo o darle estrógeno equino conjugado a dosis de 0.6 miligramos por día, que es la dosis habitual, ¿no? Y en pacientes que sí tienen útero, le han dado estrógeno equino conjugado más acetato de medroxiprogesterona, ¿no? 2.5 miligramos por día. Y al otro grupo, placebo, ¿no? O sea, y con un buen porcentaje de pacientes, ¿no? 10.000, 16.000. ¿Y qué es lo que ha encontrado? Uno, que los puntos iniciales, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal es efectiva, es muy efectiva para aliviar síntomas vasomotores. Pero hablamos de efectos adversos. ¿Qué problemas puede tener darle terapia de reemplazo hormonal a este tipo de mujeres? Vemos de rojito, es la terapia combinada, ¿no? Estrógeno más progesterona, y de azulito solo estrógeno, ¿no? Darle estrógeno con progesterona tiene más riesgo de ¿qué? Enfermedad coronaria del corazón, ¿no? Que también aumentaba el riesgo. Cáncer invasivo de mama, lo principal que se ha encontrado, ¿no? O sea, y es algo que las mujeres ya tienen casi presente, ¿no? Doctor, si uso hormonas me va a dar cáncer. Es posible, sí, aumenta el riesgo, ¿no? No aumenta mucho el riesgo, pero sí lo aumenta. Pero, ¿cuál es la terapia de reemplazo hormonal que aumenta más el riesgo de cáncer de mama? La combinada, darle estrógeno con progesterona. Pero si le doy estrógeno solo, no aumenta mucho el riesgo, ¿ya? De igual manera vemos, a diferencia del combinado, ¿qué es lo que aumenta más cuando le doy solo estrógeno solo? Cáncer colorectal, cáncer de endometrio. Aumenta más casos de fracturas. Lo que es efectos coronarios, ACV, embolia pulmonar, y la mortalidad en general no se ha visto muy afectada por el uso de la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? En general, tal vez lo más llamativo son los tipos de cáncer, ¿no? Entonces, las conclusiones de este estudio fueron, si vamos a usar hormonas, utilizarla para prevención de enfermedades crónicas no son soportadas por los hallazgos que ha habido, ¿no? Sí se ha demostrado que ha incrementado el riesgo de ACVs, tromboembolismo, piedras en la vesícula, incontinencia urinaria, pero irrespectivamente fuera de la edad. Es una opción razonable para el manejo de síntomas menopáusicos moderados a severos en mujeres jóvenes. Utilizar en mujeres de mayor edad, ¿para qué? Para síntomas vasomotores, ya que ellas tienen también más riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? Utilizar estrógeno con progesterona en mujeres con útero intacto, los riesgos superan a los beneficios. Utilizar estrógeno solo en mujeres con histerectomía, los riesgos y los beneficios son más favorables en mujeres jóvenes. Entonces,
Ya saben, con respecto a esto, quien más causa más casos de cáncer de mama, la terapia combinada, más que la terapia de estrógeno sola. Pero darle estrógeno solo, ya vieron, mayor casos de cáncer de endometrio. Así que hay que tener cuidado. La terapia hormonal sistémica va a disminuir significativamente gravedad, frecuencia de sofocos, atrofia urogenital, trastornos del sueño, previene la osteoporosis, las fracturas asociadas, pero deben ser usadas durante el periodo más corto y en su dosis efectiva más baja, ya que por sí sola aumentan las tasas de tromboembolismo pulmonar, ACV, y la terapia combinada, lo que ya hemos visto, puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, el aumento absoluto del riesgo de mujeres en menopausia temprana es mínimo. Cuando se ha demostrado que aumenta más el caso de cáncer de mama, estos estudios son realizados en 5 años. Mientras más años lo utilice la paciente, mayor la incidencia de cáncer, ¿no? Pero si usa pues un año, la terapia hormonal no va a tener mayor riesgo, ¿no? No está claro si la terapia de reemplazo influye directamente en la enfermedad coronaria. La terapia combinada estrógeno con progesterona aumenta el riesgo de cáncer de mama, accidente cerebrovascular, embolia pulmonar, trombosis, pero no de enfermedad coronaria. El estrógeno está indicado en personas con antecedentes de cáncer de mama, está contraindicado cuando tiene cáncer de mama, cáncer de endometrio, trombosis, embolia, enfermedad hepática y sangrado vaginal inexplicable, ¿no? Entonces, los efectos sobre los eventos cardiovasculares varían según el momento en que se inicia el tratamiento, ¿no? Dentro de los 10 años posteriores al último periodo menstrual disminuye tanto eventos cardiovasculares como mortalidad, ¿no? Sin embargo, no se recomienda únicamente para prevenir enfermedades cardíacas. La FDA no aprueba las preparaciones compuestas de hormonas bioidénticas en estos casos. Según la declaración del grupo de trabajo, el Task Force de Estados Unidos, la terapia de reemplazo sistémica no debe ser utilizada para prevención primaria de enfermedades crónicas, ¿ya? Y las indicaciones de la TRH deben ser en base a los síntomas de la menopausia, y los datos que sabemos de esto, ya lo vimos, son gracias al Women Health Initiative, ¿no? Entonces, ¿tenemos que dar hormonas? Sí, para aliviar síntomas vasomotores, síntomas sistémicos. Tratamiento local con estrógenos, principalmente para aliviar síntomas urogenitales, ¿ya? Si tiene atrofia genital, le tengo que dar estrógeno, pero tópico, ¿no? Tenemos en crema, en óvulo. Entonces, las infecciones recurrentes del tracto urinario no se reducen con la TRH sola. Sí reduce lo que es las infecciones vaginales, ya que acidifica la vagina y permite que los lactobacilos dominen la flora. Para la vaginitis atrófica se ha demostrado que la terapia con estrógenos, con anillos, cremas o tabletas, va a mejorar el flujo sanguíneo y revierte la atrofia vaginal. ¿De acuerdo? Las mujeres que no pueden tomar terapia de reemplazo hormonal sistémica sí pueden ser candidatas para estrógeno local, sin necesidad de progesterona, ya que esto mejora la salud vulvovaginal después de 2 a 3 meses de uso. Entonces, eso significa que si tengo una paciente que no puede usar hormonas porque tiene riesgo de cáncer de mama, tiene algún tipo de tumor en la mama, ¿está contraindicado usar cremas vaginales? No, porque el tratamiento tópico no aumenta el riesgo sistémico, ¿ya? Otros medicamentos que se puede utilizar, la dehidroepiandrostendiona vaginal, también es útil, aunque no está en el Perú. Ospemifeno oral se está usando para la dispareunia y la terapia con láser, ¿no? Lo que les mencionaba, como un rejuvenecimiento de piel a nivel vaginal para mejorar los síntomas de atrofia. Moduladores selectivos del receptor de estrógeno, como el tamoxifeno, raloxifeno, basedoxifeno, tienen diferentes mecanismos de acción. Principalmente son útiles también en el síndrome genitourinario de la menopausia, ¿no? Tratamientos no hormonales para personas con menopausia, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Tenemos ahí la gabapentina, tenemos la paroxetina, el escitalopram, la venlafaxina, ¿no? También que son antidepresivos para tratar síntomas vasomotores, ¿no? También la paroxetina es el único medicamento aprobado por la FDA para estos síntomas.
que suelen disminuir una semana después de iniciar el tratamiento. Puedo dar gabapentina también en dosis de 900 a 2400 por día. Reducen los sofocos. La clonidina también es útil y la oxibutinina también se ha demostrado que alivia los bochornos. Tratamiento específico para la osteoporosis, pues tengo que dar bifosfonatos en pacientes con menopausia, ¿no? También puedo usar denosumab, suplementos de calcio y vitamina D, ¿no? Los bifosfonatos van a actuar inhibiendo la acción de los osteoclastos y disminuyen la resorción ósea. Son seguros, son eficaces en el tratamiento de la osteoporosis, ¿no? Existe el riesgo de desarrollar hueso adinámico si uso dosis altas y por un periodo prolongado. El denosumab es un anticuerpo monoclonal que va a inhibir también la acción osteoclástica y aumenta la densidad ósea, ¿no? Reduce el riesgo de fracturas patológicas y su administración es a través de inyecciones subcutáneas. Remedios caseros, por así decirlo, o remedios que no requieren de receta, que también se ha visto que tiene cambios en los síntomas vasomotores de menopausia. Los fitoestrógenos, ¿no? Los fitoestrógenos, pues, son las isoflavonas, ¿no? La soya, están en la soya, en el aguaje, ¿no? Es muy frecuente que personas consuman suplementos de aguaje ahora para aliviar la menopausia, pues, porque tienen fitoestrógenos, ¿no? La vitamina E, los ácidos grasos, el omega 3, el cardo mariano, son utilizados también para los síntomas vasomotores de la menopausia, ¿no? Acá vemos un resumen de todas las terapias que tenemos para pacientes con menopausia, ¿no? A la cabeza, terapia de reemplazo hormonal, pues, ¿no? Básico. Si es atrofia vaginal, síntomas geniturinarios, también tengo que darle estrógeno, pero tópico, ¿no? Si es osteoporosis, puedo utilizar también hormonas, pero tengo que darle bifosfonatos, calcio, vitamina D. Además de los cambios en el estilo de vida, ¿no? Disminuir lo que es el tabaquismo, disminuir el consumo de alcohol, técnicas de relajación, actividad sexual regular y disminución, ejercicios para disminuir, bajar de peso también, ¿no? Diagnóstico diferencial, cuando los síntomas de menopausia ocurren a muy temprana edad, tengo que hacer pues un diagnóstico, ¿no? Y eso es algo claro. O sea, si tengo personas menores de 45 años, puedo sospechar de algún otro problema, ¿no? Asherman, problemas de la cavidad uterina que estén generando que la paciente no vea la regla, anomalías del eje hipotálamo hipoficiario gonadal. Y finalmente, bueno, repasamos lo que es el estrado, ¿no? El estrado son las etapas de envejecimiento reproductivo de la mujer, ¿no? Ha estadificado cómo son los cambios de la mujer durante la menopausia, ¿no? Los criterios de Strauss se basan principalmente en los ciclos menstruales, dividen el ciclo femenino en 3 categorías: reproductivo, de transición y de posmenopausia. Y la menopausia va a ser considerada un punto cero, ¿no? Hay 10 etapas de la menopausia, según el criterio Strauss, 5 antes de la menopausia y 2 después, ¿no? Son los estadios, ¿no? Y esto creo que ya lo hemos visto también. La menopausia representa este punto de corte, que ya vimos que es el cese de la menstruación. Pero vimos que la premenopausia empieza muchos años antes, ¿no? Y estos son los estadios -5. ¿Qué cambios hay? Ciclos menstruales variables o irregulares, ¿no? Y esto empieza a cambiar a medida que avanza la edad. Ciclos menstruales empiezan a cambiar. Ya en la perimenopausia empiezan a variar hasta llegar a un periodo de 60 o más días de amenorrea. Si hago criterios diagnósticos, empiezo a ver que los niveles de FSH, conteo de folículos centrales, hormona antimuleriana, se empieza a bajar en la perimenopausia, en el periodo reproductivo. Y cuando empieza ya a cambiar los síntomas, principalmente de la regla, los niveles de FSH empiezan a aumentarse. Cuando ya empieza a tener un valor más de 25 o 30, cerca al cese definitivo de la menstruación, ¿no? Es más frecuente los síntomas vasomotores en este periodo, periodo transicional tardío, -1, y periodo posmenopáusico temprano, ¿no?
síntomas vasomotores, ¿no? Este periodo, ¿cuánto puede durar? De 1 a 3 años y 2 años incluso después de la menopausia, ¿no? Y ya en la posmenopausia temprana, algunos valores empiezan a estabilizarse, sin embargo, los síntomas notamos que van a incrementar considerablemente a partir del tercer a sexto año síntomas genitourinarios, ¿no? Entonces, síntomas vasomotores suelen durar varios años, pero son cerca al periodo de menopausia. Y ya pues en la posmenopausia tardía vemos más síntomas genitourinarios, ¿no? Aquí vemos qué sucede en cada periodo. Y finalmente, bueno, el pronóstico va a depender del tiempo que dure, ¿no? Los síntomas vasomotores suelen durar hasta 7 años, pueden continuar hasta 10 años, depende de eso qué tanto se altera la calidad de vida, ¿no? Complicaciones a largo plazo en pacientes con menopausia, enfermedad cardiovascular, la osteoporosis, ¿no? Que es frecuente. Y debemos educar siempre al paciente con cambios en el estilo de vida, principalmente dejar de fumar, en 150 minutos de ejercicio cardiovascular por semana, dieta saludable, mantener un peso saludable. Deben sentirse cómodas siempre si tienen dispareunia. Se recomienda anticoncepción hasta el día de menopausia, entre los 50 y 55 años, ya que esto es algo que se desconoce en realidad la edad concreta en la que termina la capacidad reproductiva, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal no es un anticonceptivo. Si hay síntomas menopáusicos molestos, debe siempre acudir a un médico y no se recomienda, según la FDA, uso de terapias hormonas bioidénticas, ¿no? Ya que faltan todavía datos sobre la eficacia, ¿ya? Gracias. ¿Alguna pregunta sobre este tema? No, doctor, ninguna pregunta. ¿Preguntas? Nada. Ya. Bueno, te mando ahorita este tema y ya con eso terminamos todo lo que es la primera parte del sílabo. Me habías dicho que el examen puede ser el día jueves a las 9 de la noche, ¿no, Milagros? Sí, doctor. Ya, entonces estamos quedando ya para el jueves en nuestro horario, 9 de la noche. Doctor, ¿alguna indicación para el examen del día jueves? Ninguna, bueno, solo no lleven muchos aparatos electrónicos. Ya saben cómo es el examen, pues el examen es de opción múltiple, para que marquen, ¿no? Voy a ver el tiempo de duración nada más, pero van a ser 20 preguntas. Y va a entrar todo, bueno, todos los temas que hemos hecho hasta ahora. ¿Estos dos temas también, doctor, lo va a agregar? Sí, claro. Todos los temas de la primera parte. Te mando ahorita las diapositivas, ¿ya? Ok, doctor, gracias. Ya, Milagros. Entonces, chicos, nos vemos el día jueves, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias.